por favor, no me mires ahora. Levanta la cabeza, lo siento. Volví a negar con la cabeza. Quería decir que no pasaba nada, pero no podía. Solo que la felicidad y la calidez en mi corazón desportaban. El amor que sentía en cada palabra y acción, nunca esperé recibirlo. Yo solo era Pong. El día que decidí enviar esa carta fue solo para cuidar y observar a Pifa desde lejos. Gracias por todos los sentimientos que me diste. Al final toda esa añoranza tuvo significado. No llores, por favor, levanta la cabeza. ¿Puedo limpiarte las lágrimas? No pasa nada. ¿De acuerdo? No te miraré. Sus palabras me hicieron detenerme un poco, aunque seguía sollozando. No quería llorar, pero no podía evitarlo. Asentí ligeramente para decir que estaba bien. Pifa soltó mis hombros y manos. Levanté la cabeza y vi que estaba girado y con los ojos cerrados. Así que limpié mis lágrimas, bajé la mascarilla y limpié mis mejillas antes de subirla de nuevo. Me tomó casi un minuto dejar de llorar. ¿Estás bien ahora? Tengo los ojos cerrados y tú puedes responder, dijo Pifá. Entonces, si estás bien, ¿puedes tomar mi mano? Extendí la mano y tomé la suya. ¿Estás mejor? Apreté su mano ligeramente como señal de que sí. ¿Puedo comprobarlo? No entendí al principio lo que decía, entonces soltó mi mano y se giró hacia mí con los ojos cerrados. Me aparté rápidamente. Solo quiero saber si sigues llorando. Miré a Pifa con un poco de preocupación, pero entendí por qué lo decía. Podría estar preocupado de que siguiera llorando. Lentamente extendí mi mano y cubrí sus ojos. Él se inclinó hacia mí y sus manos tocaron suavemente mi rostro. Estábamos demasiado cerca. Sus dedos rozaron mis ojos. Al ver que mis lágrimas se habían secado, deslizó sus dedos por otras áreas. Era como estar en un trance, tratando de no quitar mi mano de sus ojos. Afortunadamente no teníamos que mirarnos a los ojos. Sus dedos llegaron a mis mejillas y bajó lentamente mi mascarilla. Me sorprendió, pero al ver que no podía ver nada, intenté quedarme quieto, hasta que su pulgar tocó mis labios. Sentí que estaba temblando. Pifa inclinó su rostro y me besó suavemente. Una mano levantó suavemente mi barbilla para facilitar a la otra persona. Cerré los ojos con fuerza. Mi corazón estaba latiendo. Mi otra mano agarró su brazo con fuerza. Pifa se apartó lentamente. Sin pensar me levanté de la silla y corrí, pero me detuvo. Lo siento. Rápidamente me subí la mascarilla mientras una de mis manos seguía atrapada. Respiraba con dificultad. Está bien, déjame llevarte o no podrás volver. Ajusté mi capucha, metí las manos en los bolsillos tratando de mantener la calma, pero no podía pensar con claridad. Mi mente no podía procesar nada. Solo seguía Pifá afuera. El empleado se inclinó en silencio. No me di cuenta de cuándo dejó de llover. Mis manos estaban temblando. Apreté los labios al recordar lo que había sucedido antes. El suave beso. Era como si quisiera recordarlo para siempre. Ese fue nuestro primer beso. Fue tan suave, casi me vuelvo loco. Pifa abrió la puerta del auto para que subiera. Me subí en silencio. El auto de lujo arrancó. No me atreví a mirar a la persona a mi lado. Solo miraba por la ventana. Dios mío, mi corazón estaba trabajando demasiado. ¿Vives detrás de la universidad?, preguntó Pifa. Asentí ligeramente. Dime dónde quieres que pare. El auto giró hacia la parte de atrás de la universidad, conduciendo hasta que decidí bajar en un lugar no muy cerca de mi residencia. Señalé para indicar dónde quería bajar. El auto se detuvo y abrí la puerta rápidamente. Espera, dijo Pifá, agarrando mi brazo. Me sorprendí y retiré el brazo rápidamente, mirándolo sin entender. Sonrió ligeramente cuando nuestros ojos se encontraron. Terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.